Hoy hablaremos sobre grupos de personas que desaparecieron de la nada sin dejar rastro. Es que, en serio, ¿alguna vez te has puesto a pensar en este fenómeno? O sea, hay personas que de la nada desaparecen de su vida, y las personas que eran parte de su vida no tienen ni idea de qué les pudo haber pasado, y es que las probabilidades son infinitas. De hecho, se sabe que una de las angustias más fuertes de los familiares cuando alguien desaparece, después de muchos años, ya ni siquiera es saber qué le pasó o cómo fue que desapareció, sino que simplemente quieren saber si están con vida o no, porque si alguien está desaparecido, siempre tienes la duda de si sigue en algún lugar del mundo sufriendo, o si desapareció porque se fugó. Entonces igual siempre tienes que estar pensando por qué se fugó, o si lo mataron, o dónde es que está, ¿ya sabes? O sea, si no lo encuentras, ya sea que esté vivo o muerto, no puedes cerrar el ciclo, y puedes decir, ay Wefere, pues X, ya después de un rato lo dejas ir y lo olvidas, pero la verdad es que no. Si se trata de un ser querido, nunca dejas de tener la esperanza de que algún día saber qué le pasó, y de hecho se sabe de casos de personas que desaparecieron por décadas y luego vuelven a aparecer e incorporarse a su vida normal, así que sabiendo eso, obviamente nunca vas a rendirte o dejar de pensar que puede ser que tu ser querido desaparezca pero que vuelva. Así que hoy te voy a platicar sobre personas desaparecidas que actualmente nadie sabe dónde están y que cuando desaparecieron no dejaron rastro. Empezando por el caso de Mary Celeste, que esta es una historia de una nave fantasma que dio inicio a un montón de historias de naves fantasmas. O sea, todas estas historias que has visto en películas están inspiradas en este caso de la vida real, y se llama Mary Celeste. Pues resulta que era un barco mercante estadounidense que fue encontrado misteriosamente flotando sin tripulación en medio del océano Atlántico en 1872. O sea, imagínate encontrarte con todo un barco que ve tú a saber cuánto vale un barco. O sea, no es como que te encuentras una bicicleta, estás hablando de un barco mercante. Pues este barco llevaba 10 días desde que alguien hubiera escrito en el libro de registro. O sea, es un libro donde ponen el registro de cómo se le están pasando, así como hoy la marea estuvo muy fuerte y se rompió el ancla y cosas así. Pero llevaba 10 días sin reportar nada, como si de la nada hubieran desaparecido todos. Y lo más curioso aún es que el barco estaba en buenas condiciones, así que no fue algo como que, no sé, un choque o una falla mecánica que hiciera que toda la tripulación tuviera que abandonar la nave. Así que 10 hombres no estaban ahí y nunca más fueron vistos hasta el día de hoy. Además, para hacerlo aún más interesante, toda la comida y el agua estaba ahí, y una gran cantidad de alcohol que valía un montón de dinero. O sea, todavía estaba en la bodega de la carga, porque si faltara mercancía, comida o hubiera una falla, se entendería, pero nadie se explica cómo es que no hay gente, pero hay recursos como para que siguieran habiendo gente ahí. Y hasta hoy se sigue investigando este caso como posible fraude a seguros y sobre todo historias paranormales, pero quién sabe realmente qué pasó. El siguiente caso es el de los niños Soder, que este es un caso bastante triste, de 5 niños desaparecidos: Maurice de 14 años, Marta de 12 años, Luis de 9, Jenny de 8 y Betty de 5. Y tal vez tú no los conociste, pero créeme que si vivías en Virginia, definitivamente los hubieras reconocido, ya que sus caras se vieron un montón de vallas publicitarias durante muchísimos años, después de que desaparecieran aparentemente. La noche antes de la Navidad de 1945 se produjo un incendio en una casa mientras dormían junto con 4 de sus otros hermanos y padres. Entonces, cuando acabó el incendio y vieron que faltaban esos 5 niños, todo el mundo pensó que pues habían muerto en el incendio, pero lo curioso es que sus cuerpos nunca fueron descubiertos. Y si estás pensando, oye Wefere, pues bueno, podría ser que el fuego no solamente los mató, sino que también los incineró y desapareció el rastro, pero la verdad es que no. O sea, el fuego sí estuvo fuerte, pero los forenses concluyeron que está muy lejos de ser un fuego tan fuerte como para desaparecer el rastro de 5 niños por completo. Así que entonces, ¿qué pasó con ellos? Bueno, los padres más tarde le dijeron a la prensa sobre muchas cosas extrañas que empezaron a pasar antes del incendio, incluyendo que antes del incendio había un hombre misterioso que se la pasaba viendo a sus niños, y que desde ese entonces la empezaron a llamar la atención. Y lo más misterioso es que una mujer habló con la prensa después diciendo que los niños que estaban desaparecidos, ella los había atendido y les había servido desayuno después de que el incendio había ocurrido. O sea, pasó el incendio y desaparecieron los niños. Después publicaron los carteles con las caras de los niños y una mujer dijo que les había servido desayuno, pero cuando le preguntaron la fecha en la que lo había hecho, dijo que había sido después de la fecha en la que había ocurrido el incendio. Entonces la teoría de que tal vez fueron secuestrados y después la persona que los secuestró ocasionó el incendio tenía bastante sentido. Además de que la camarera no fue la única que lo reportó, sino que varias personas dijeron haber visto después del incendio a estos niños. Y es por eso que después salió un póster de recompensa con las caras de los niños que se pudo ver por la ciudad durante varios años, pero hasta el día de hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Pero nada que ver con el siguiente caso, que es el de la aldea desaparecida. Y este es un caso de un pueblo entero desaparecido, que ya es algo bastante extraño, pero mientras más detalles escuches, más raro se te va a hacer, ya que esto pasó entre principios y mediados del siglo XX e involucra a más de 30 personas que vivían en un lugar alrededor del lago Anjikuni.
en una parte bastante ahí medio abandonada de los territorios del norte de Canadá. O sea que no es como que fuera la ciudad más importante de Canadá, pero al menos salía en el mapa, así que tampoco es como que fuera ahí un pueblo fantasma. Bueno, después sí fue un pueblo fantasma después de que desapareció la gente que vivía ahí, pero bueno, sabes a lo que me refiero. Pues resulta que una noche un trampero, que es una persona que se dedica a poner trampas para cazar, llamado Joe Lavelle, que había estado en esa aldea horas antes, decidió que se quedaría a descansar ahí, solo que le sorprendió que empezó a notar que todos se habían ido, entonces simplemente pensó que todas las personas del pueblo habían salido a cazar o alguna cosa así, pero luego encontró una fogata prendida, ropa, objetos de valor y hasta armas de cacería, así que si fuera verdad que las personas decidieron irse para cazar o para hacer alguna actividad, no hubieran dejado todo eso. De entrada nadie se va dejando una fogata prendida porque eso significa potencialmente incendiar todo el pueblo, así que entonces, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, llamaron a la policía montada de Canadá y ellos tampoco pudieron resolver qué era lo que había pasado, así que buscaron durante meses y nunca encontraron a la gente, y desde ese entonces obviamente salieron un montón de teorías muy locas de qué pudo haber pasado, desde secuestros extraterrestres hasta que simplemente es una historia falsa para ganar rating en un noticiero. Y la verdad no me sorprende porque a cada rato los programas supuestamente serios sacan reportajes falsos, como en Discovery Channel el reportaje de las sirenas y el tiburón gigante, pero quién sabe, hasta la fecha se sigue hablando de este misterio en las noticias y sigue siendo un caso sin resolver. Y por último está el caso de Frederick Valentich, que este es un caso igualmente extraño, y esta es la desaparición de Frederick Valentich, que no sé cómo se pronuncia su nombre, y lo curioso es que de esta sí estamos seguros de que la noticia no es falsa por lo menos, pero puede ser que no creas cómo fue desaparecido cuando te lo cuente, ya que este era un piloto australiano que había estado en un vuelo de entrenamiento en su avión ligero Cessna 182L el 21 de octubre de 1978, y lo interesante empieza cuando escuchamos sus últimas transmisiones al control de radio, donde Frederick empieza a decir que él no está solo en el cielo, sino que había un objeto grande que estaba encima de él, y dijo, no es un avión, o sea, esas fueron sus palabras exactas, no es un avión, sino que es más bien describió esto como una órbita sobre él y dijo que era brillante y metálico, incluso tenía una luz verde en la parte superior. El control de tierra dijo que escucharon sonidos metálicos raspados y luego de la nada se había ido para siempre sin dejar rastro. Después de esto se hizo una gran búsqueda que cubrió más de 1000 millas cuadradas, donde personas de toda la ciudad estuvieron buscando, pero ni el piloto ni los rastros de su nave nunca fueron encontrados. Y obviamente hay muchísimas teorías racionales para este extraño caso, como que tal vez estaba volando boca abajo y lo que vio fue reflejos en el agua. Y de hecho también se sabe que Frederick creía mucho en los ovnis, así que es probable que simplemente viera una nube, pero como él ya estaba predispuesto a que era un ovni, entonces ya lo describiera así. Pero obviamente las personas que creen en los aliens afirman que fue asesinado por extraterrestres o secuestrado, y otros más tarde se adelantaron diciendo que había visto cosas extrañas en el cielo esa noche, pero esto ya fue después de que la historia llegara a los medios, así que quién sabe si sea real. Así que sí podemos ser escépticos y decir que no fueron los alienígenas, pero el hecho de que se haya desaparecido sí es totalmente cierto, así que quién sabe qué haya pasado realmente. Dani E.B-10 pregunta, si es posible trasplantar una cabeza humana a un cuerpo viejo, ¿qué es lo que cambia de edad? ¿Es cabeza se vuelve joven o el cuerpo viejo? No, o sea, no tiene nada que ver la vejez que tengas con el trasplante. O sea, no es como que si te ponen la cabeza de un viejo, entonces tu cuerpo se vuelve viejo. No, o sea, literal tu cuerpo se vuelve viejo porque con el tiempo se va deteriorando. Pero si tú tienes el cuerpo de una persona más vieja en tu cuerpo joven, pues entonces esta persona vieja va a tener un cuerpo joven, pero su mente va a seguir siendo vieja. Y si tienes un cuerpo viejo, pero le pones una cabeza joven, pues el cuerpo se mantiene viejo y con una mente joven, ¿ya sabes? O sea, como que no tiene nada que ver la vejez de... Como que son separados, por así decirlo. Luego, Wenda Medina me pregunta, Wefere, mi pregunta es... ¿por qué salen estos anuncios tan intrépidos? Pues la verdad... Google hace un muy buen trabajo recomendando el tipo de publicidad que les da a cada uno de ustedes, o sea, dependiendo de como tus patrones de consumo en internet, por así decirlo. Así que probablemente si te pones ese tipo de anuncios intrépidos o más cachondos es porque ese tipo de contenido es el que buscas en internet. O sea, a mí, por ejemplo, siempre me salen anuncios de cursos de guitarra o ya sabes, de estas apps para aprender a tocar piano o para aprender a tocar guitarra. No me acuerdo cómo se llaman, pero son como estas para poder tocar piano o instrumentos. O también una que se llama Grammarly, bueno, no sé, para escribir. O sea, como lo que más busco es para escribir mejor, para los videos, o lo que más busco es como música, que es prácticamente lo que más consumo en YouTube. Entonces siempre me salen este tipo de anuncios. Entonces si a ti te salen
un calendario del periodo. Probablemente sea porque has estado buscando cosas similares últimamente. Y por último, Lucio Fiorelli me pregunta, ¿puedo salir en uno de tus videos? Una pregunta, ¿qué pasaría si nunca sudas? Bueno, ya había mencionado esto en un video. De hecho hice un video entero hablando de este tema. Y es que tú sudas para regular la temperatura de tu cuerpo. Tú tienes que estar a 36 grados centígrados, pero en el momento en el que empiezas a hacer ejercicio, como cualquier máquina, se calienta. Por eso se calienta el motor de tu coche, por eso se calienta tu computadora cuando lo usas mucho. Entonces, cuando te empiezas a calentar, si no puedes regular tu temperatura con este líquido, entonces pues tienes problemas. Entonces, pues nada, recuerda que si quieres salir en esta parte del video, solamente mándame una pregunta, o también puedes salir, si me mandas una cosa aquí para el fondo del canal, mándalo a mi apartado postal. Y no sé si se me está olvidando algo, pero si no, pues ya en el siguiente video se los digo. Así que nos vemos, bye.